Señor, hermanos, amigos que hoy nos visitan por primera, segunda vez. Es una alegría estar en la casa del Señor un domingo más. ¿Cuántos están alegres, agradecidos al Señor? ¿Puede levantar su mano? ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno esta semana? Miren, último domingo del mes. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno este mes de noviembre? Penúltimo domingo del año. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno en estos 11 meses? Y saben, hermanos, ese mismo Dios seguirá con nosotros, con su iglesia, hasta que Él venga por nosotros, que eso va a ocurrir muy, muy pronto en nuestra esperanza. Les quiero hablar sobre una persona que estoy seguro que va a inspirar nuestras vidas. Estoy seguro que para más de alguno hoy acá va a ser un bálsamo la palabra del Señor. Por favor, vayamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y lo que hizo el pastor Andrés hace un momento, ¿se dieron cuenta que es primera vez que le decimos pastor Andrés en el culto post-consagración? Sí, es una alegría, es un regalo para la iglesia. Estamos muy agradecidos por lo que vivimos el domingo del culto de unidad del 6 de noviembre. Y estamos muy expectantes también con lo que el Señor hará con nosotros. Bueno, Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Para muchos teólogos, este evangelio fue el primero en escribirse. Juan Marcos no fue parte de los 12 apóstoles, sino que es la segunda generación de creyentes, y lo que él registra lo hace en virtud a lo que Pedro, su padre espiritual, contaba de lo que vivió junto al Señor. Así que aquí tenemos el registro de un joven, de un varón que captó la atención de Pedro en muchos detalles. No se nos dice cómo lo hizo, a diferencia de Lucas, que él muestra una cronología. Él dice que recopiló información, que entrevistó a muchas fuentes para ordenar de la mejor manera el ministerio del Señor. Y después el avance de la iglesia en el libro de los Hechos. Marcos, a diferencia de los otros evangelistas, es muy distinto. A lo que realmente Marcos quiere llegar con urgencia es demostrar a sus lectores, a su público, a su objetivo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto Jesús es Dios. Para usted tal vez esto no tenga mayor relevancia, porque en el contexto evangélico o cristiano eso no tiene ninguna duda. Pero para las generaciones que estaban viviendo en esta época, para la iglesia del Señor, para quienes estaban siendo amenazados por seguir a Cristo, esto sin lugar a duda era un verdadero bálsamo para todos quienes estaban creyendo en el Señor. No es casual que este autor utilice varios refuerzos para llegar a esta conclusión. Marcos presenta un evangelio, o mejor dicho, a Jesús de una manera muy activa. Partía un día, hacía milagros, terminaba el día, al otro día una dinámica muy distinta pero intensa, y se ha calculado que si tan solo por el registro de Marcos viésemos cuánto duró el ministerio del Señor, no habría superado los 3 meses. Y sabemos que el ministerio del Señor duró un poco más de 3 años. ¿Por qué digo esto?
Porque aquí el autor lo que le abruma es demostrar que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Y ante esta revelación, ante esta necesidad, esta claridad, pretende lograr que la audiencia, que sus lectores abracen esta tremenda declaración. Por ejemplo, vayamos al capítulo 1, versículos 23 y 26. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Miren qué interesante lo que vemos en el versículo 24, cuando un demonio hace referencia a quién es Jesús. Y un demonio reconoce que Jesús es el Santo de Dios. Una declaración teológica profundísima para la época. ¿En boca de quién? Es una paradoja. Podríamos decir, un demonio haciendo un estudio de teología pura. Sí, miren, capítulo 1, versículo 40 y 41. Vino a él un leproso, otra persona que estaba excluida de la sociedad, excluida de la comunión con Dios por su condición de inmundo y en definitiva excluida de estar cerca de Dios. Esta persona, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Otro milagro, otro hecho maravilloso de la obra del Señor. Vayamos al capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, otro más, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Imaginen el panorama. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tremendo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Otro endemoniado, con una tremenda declaración teológica. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Yo creo que lo que hemos leído hasta ahora nos presenta un panorama claro, una intención de Juan Marcos o Marcos de demostrar que Jesús, a través de las obras que realizaba, verdaderamente era Dios, verdaderamente es Dios. Que no quepa ninguna duda de esto maravilloso. Y el testimonio que en el mundo espiritual se daba de Jesús lo confirmaba. El Hijo del Dios Altísimo, el Santo de Dios. Dos expresiones tremendamente profundas en lo que respecta a la teología. Bueno, estos relatos pueden llevarnos a muchas cosas, pero los quiero invitar a seguir la línea solamente y descubrir la intención del autor en querer demostrar que era
Jesús, el Hijo de Dios. Avancemos para poder llegar al texto base de esta mañana. Capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, al salir Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. A ver, aquí tenemos que parar. ¿Quién antes había venido corriendo y se arrodilló delante del Señor? Un demonio. ¿Por qué Marcos quiere llevar esto de esta manera? Bueno, yo creo con una muy clara intención de demostrar que el encuentro que Jesús tuvo con este joven lo tuvo directamente con el Hijo de Dios. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Conocemos el relato. Nuestras Biblias tienen como título El joven rico, un joven que se había criado en una muy buena enseñanza cristiana, o mejor dicho, a través de la ley. Los mandamientos que estaba guardando tenían relación directa con el trato relacional con los demás. Era una persona buena, no hacía daño, es más, se destacaba por cumplir a la perfección aspectos que la ley de Moisés establecía. Y Jesús eleva aún más la medida y le dice: sí, eso es muy bueno, pero si realmente quieres tener vida eterna, renuncia a ese Dios que tienes en tu corazón, entrégalo, y así como tú eres, ven y sígueme. Y al parecer, esta invitación confrontó tan fuertemente a este joven que no la pudo aceptar y le dio la espalda al Señor. Se fue triste, dice. Imagínense, Jesús demostrado hasta esta hora como el Hijo de Dios. Jesús reconocido por el testimonio de demonios como el Santo, el Hijo del Dios Altísimo. A esta hora hemos visto a Jesús moviéndose en su ministerio con una capacidad milagrosamente asombrosa de traer señales que confirmen su predicación. Jesús, en esta época de su ministerio, estaba viviendo un apogeo donde multitudes creían a causa de lo que él hacía. No solo de lo que decían de él, sino de lo que la gente podía ver. Y hubo un joven que al querer seguir a Jesús y al ser confrontado, volvió triste a casa porque no estuvo dispuesto a rendirse por completo a él. Es muy interesante que este relato que Marcos nos presenta tiene matices con respecto a los otros dos evangelios, a Mateo y a Lucas. El mismo relato también lo narra Mateo y también lo narra Lucas. Pero Marcos es el único que registra un detalle que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. En el versículo 21 del capítulo 10 de Marcos se dice: entonces Jesús,
mirándole, le amó. Esta expresión no está en Mateo ni Lucas. Muy interesante. De hecho, Mateo señala que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lucas señala, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero Marcos es el único que añade a esto, Jesús mirándole le amó. ¿Qué quiere decir eso? Para mí significa muchas cosas. Para mí significa en primer lugar que lo que dio Mateo y Lucas no fue tan completo como lo narró Marcos. Esta perspectiva panorámica del Evangelio que nos muestra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se complementa a la perfección al relatar el ministerio de Jesús, tiene detalles, tiene matices. Y aquí Marcos nos aporta uno realmente hermoso, que es que Jesús, mirando a este joven, lo amó. Yo no sé si concuerda conmigo, pero ¿quién podría decir esta afirmación si no fuese que él lo vivió? ¿Sí o no? Porque si alguien dice que Jesús, en su acción de mirar, le amó, está relatado en tercera persona, pero yo creo que este joven fue Juan Marcos. No, pero no lo dice la Biblia, porque aquí hubiera dicho Juan Marcos se encontró. Yo creo que la intención del autor es, en alguna manera, poder dejar registrado algunos detalles para decir yo estuve ahí. Y perdónenme, pero quiero creer, me inclino a pensar que este joven rico que le dijo que no a Jesús pudo ver con sus propios ojos que Jesús le amó. ¿Qué tiene de eso en particular? Para mí mucho. Porque nos habla de la personalidad, del carácter de nuestro Señor, que a pesar de todas nuestras limitaciones, nos ama con un amor eterno, se atreve a confiar en nosotros, aún en nuestras debilidades, y nunca cierra la puerta, aunque nosotros nos sintamos realmente fracasados. Pero si es Juan Marcos, este sería el primer episodio donde él le da la espalda al mismo Señor y se fue triste. Juan Marcos es una historia de vida que trae mucho consuelo. Lo ha traído a mi vida, sé que a muchos de nosotros también. Yo estoy seguro que en esta mañana, en este mediodía, este hombre, este joven, el ejemplo de su vida puede traer mucho consuelo a varios en esta mañana. Primera incursión de Juan Marcos. Vayamos al capítulo 14, cuando el ministerio de Jesús ya estaba llegando a su fin. Estaban celebrando la cena del Señor, estaban reunidos en un gran aposento alto ya dispuesto, eso lo dice Lucas, da algunos detalles de lo que fue la última cena. Y el versículo 51 y 52 dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. A ver, este relato solo lo cuenta Juan Marcos, solo está en este evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice Mateo? ¿Por qué no lo dice Lucas? ¿Por qué no lo menciona Juan? Es porque yo creo que ese joven fue el mismo. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, se dice que María, la madre de este Juan Marcos, era la que facilitaba el espacio donde se reunían.
este aposento alto. Esta iglesia primitiva se reunía en la casa de la mamá de Juan Marcos. Y por favor, la Biblia es la palabra de Dios y una palabra viva. Cuando yo la leo, yo me imagino todo lo que pasa. Las cosas buenas y las no tan buenas. Me imagino el perfume de alabastro que llenó la casa donde Jesús fue ungido antes de partir. Que se impregnó ese perfume en su piel. Fue tan el punto de impregnarse de este perfume finísimo que al momento en que Jesús fue crucificado, yo creo que de su ser prendía un aroma hermoso. Yo creo que si Juan Marcos estaba escuchando esa noche cómo Jesús recibía, repartía, celebraba la última cena con sus discípulos, Juan nos va a contar un detalle más, que después de la última copa se cantó un himno. Lucas nos va a decir que cuando terminó ese episodio salieron rápido al huerto de Getsemaní. Y ahí fue cuando Jesús, según lo que relatan los otros evangelios, fue apresado. Otro nos va a decir que Pedro casi le intenta partir la cabeza a un soldado. Pero Juan Marcos es el único que dice que había un joven que estaba escuchando lo que estaba pasando y salieron del aposento y él con lo que tenía quiso también salir con el Señor, al punto de que lo prendieron, lo tomaron los soldados y él huyó desnudo. ¿Por qué? Obviamente porque no querían que lo atraparan, obviamente porque se asustó, obviamente porque quería seguir viviendo. No lo sé, pero sí sé que Marcos quiso poner su firma y decir: yo estuve ahí también y también huí. Otros evangelios nos van a decir que todos los apóstoles huyeron, que Jesús quedó solo aquella noche. Y Juan Marcos también fue uno de ellos. Segunda vez que huye. Segunda vez que le da la espalda al Señor. Parece que este Juan Marcos era un pecador, podríamos decir. Uy, Señor, consúmelo ya. Pero no fue solo este episodio. Hechos capítulo 13, versículo 5, nos va a contar que en el primer viaje misionero de Pablo, junto a Bernabé, son enviados en el nombre del Señor, y las expectativas de esta iglesia naciente eran tan altas, la iglesia absolutamente involucrada, deseosa de que el evangelio llegase hasta lo último de la tierra. Y se nos da un detalle en el versículo 5 del capítulo 13, que llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, donde tenían también a Juan de ayudante. Miren, este Juan es Juan Marcos. Este Juan es el mismo autor del Evangelio de Marcos. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque si nos ubicamos en la línea histórica del primer siglo, Jesús muere más o menos en el año 33 después de Cristo, y en el año 34, 35 ya se estaba desarrollando el primer viaje misionero. 2 años desde 2 tristes episodios que vivió este joven, pero que evidencian una cosa maravillosa, que a pesar de sus fracasos, a pesar de haber escapado y huido, permanecía fiel, permanecía buscando.
permanecía con la intención de querer servir. Y eso es muy bonito. Eso en lo personal me inspira muchísimo. Porque es como que uno puede ver ahí la mirada del Señor, que a pesar de nuestras incapacidades, de nuestros fracasos, Él nos sigue amando hasta lo más profundo de su corazón. Y también lo hace con nosotros. Podríamos decir que este Juan Marcos se redimió y que aprendió la lección y que comenzó a servir en la iglesia del primer siglo, una iglesia usada milagrosa y poderosamente para la extensión del Evangelio, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que era respaldada con señales, prodigios, milagros, la predicación del Evangelio, al punto de que los gentiles, aquellos que no eran bienvenidos al plan inicial de Dios, también eran salvos y también eran llenos con la promesa del Espíritu Santo. Una iglesia maravillosa. Pero en el capítulo 15 y versículo 37, luego de que Juan Marcos abandonase nuevamente la misión. Por ejemplo, Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Tercera vez que este joven toma una decisión de apartarse, de volver atrás. No se nos dice por qué. No se nos dice por qué Juan Marcos abandonó la misión. No se nos dice por qué este Juan Marcos estaba tan seguro, abandonó el servicio al Señor. Y cuando Bernabé lo quiere llevar de nuevo al segundo viaje misionero, en el capítulo 15, versículo 37, dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan nuevamente, al que tenía por sobrenombre Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y en ese entonces, si el apóstol Pablo se le puso en su cabeza que ese no, yo estoy seguro que hubiese sido la señal de hasta aquí nomás llegó. Pero vemos que por tercera vez parecía que era su forma de enfrentar la vida. Si le sacamos alguna foto, algún perfil, podemos decir que era un joven impulsivo tal vez, emocional, que no valoraba realmente las decisiones que debía tomar en pro de seguir al Señor. Fue confrontado por el mismo Señor y volvió atrás, huyó cuando fue apresado y abandonó al Señor, y cuando se le da la posibilidad de servir, también abandona el servicio. Es como que tiene un perfil: no, con estas personas no hay que tratar porque no ayudan, no suman, no cooperan. Y ese hubiese sido el fin de muchos de nosotros en el caminar con nuestro Señor. Y con tristeza debo reconocer que ese ha sido el fin de muchos jóvenes, de muchos hermanos, que al primer fracaso, al segundo fracaso o al tercer fracaso ya no están con nosotros. Pero doy gracias al Señor porque esta historia no termina con un final triste. De hecho, en Colosenses, capítulo 4 y versículo 10, Colosenses fue escrita alrededor del año 60, 63 después de Cristo. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recíbanle. Después de 30 años vemos que Juan Marcos parece que se decidió a no volver atrás. Y Pablo hace una referencia tímida,
pero una referencia al fin de que, por favor, hermanos, recíbanlo. En Filemón, una epístola escrita alrededor de la misma época, 60, 63 después de Cristo, Pablo se refiere a Juan Marcos como su colaborador, es decir, como alguien que sigue perseverando. Y en 2 de Timoteo 4:11, cuando el apóstol está a punto de morir y da las instrucciones finales para que la iglesia siga siendo guardada y cuidada de la falsa maestría, Pablo se despide y manda, por favor, a Timoteo que traiga a Juan Marcos, que lo traiga para poder despedirse, para poder verlo, no sé, porque reconoce que él es útil para el ministerio. Después de 33 años, algo pasó en su vida. ¿Aprendió la lección? Obviamente que parece que sí. Este patrón algo lo rompió, no desapareció, al punto de que su vida fue redimida, por decirlo de alguna manera muy hermosa, y el mismo que le rechazó, no lo traigan porque no me sirve, antes de morir dice, por favor tráiganmelo antes de que muera, porque este joven es muy útil para el ministerio. Un hermoso ejemplo de vida. Cuando vemos que la iglesia del Señor en Hechos crece de una manera sobrenatural, lo hace porque es obediente al Señor, lo hace porque cree que Él es el Hijo de Dios, lo hace porque ha sido empoderada con poder sobrenatural para predicar la palabra, el Evangelio, pero también lo hace con personas, con hermanos como usted y como yo, que tienen la responsabilidad de alentar a otros, como lo hizo Bernabé. Bernabé fue quien trajo a Juan Marcos, se lo presentó a Pablo para que le demos otra oportunidad. No, Bernabé fue aquel que trajo a Pablo, el mismo apóstol, a los apóstoles para decir, en Pablo hay algo genuino. Bernabé, cuando llegó a Antioquía, en el capítulo 11 de Hechos, se dice que se alegró tanto al ver que los gentiles también recibieron el Evangelio y algo estaba pasando genuino, que les exhortó a permanecer fieles al Señor. Y el avance de la obra no es solo para quienes quieren ser usados por el Señor con predicaciones, con programas particulares, sino que el avance de la obra es de adentro hacia afuera, donde personas, hermanos como usted o como yo, tienen algo que aportar de una manera determinante. Exhortar a otros, animar a otros a ser fieles al Señor. Y aquí yo veo, de una manera muy sutil, pero muy potente a la vez, que por ejemplo, la vida de Bernabé en Juan Marcos fue vital, porque así como Bernabé animó, exhortó a los hermanos en Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos, los exhortó a permanecer fieles al Señor, a pesar de cualquier circunstancia, fracaso o situación. Yo veo que Bernabé fue uno clave que animó a Juan Marcos y le dijo, no tienes que rendirte, debes seguir, te exhorto a que permanezcas fiel al Señor. Y Juan Marcos lo hizo, porque de otra manera Pablo no hubiera dado un tremendo testimonio, tráiganmelo, porque es muy útil para el ministerio, lo quiero animar, me quiero despedir, lo quiero abrazar, quiero decirle lo importante que es. Tantas cosas hermosas que uno dice en las despedidas. Y creo además que el desarrollo de la vida de este joven a lo largo de su vida nos marca un tremendo ejemplo. Que a pesar de nuestras derrotas, de nuestras luchas, de las veces que le hemos prometido al Señor te seguiré y le damos la espalda sin quererlo, pero se la damos,
Y eso nos desmotiva, eso es como que nos hace sentir mal, eso es como que nos hace sentir los más indignos. Tenemos que reconocer que Jesús nos sigue amando, que Jesús sigue creyendo en nosotros, que Jesús no nos desecha, que el Señor nos sigue invitando a confiar en Él, porque en definitiva Él es el Santo de Dios, Él es el Hijo, el Altísimo de Dios, quien está con nosotros, y con Él todo es posible. Pero la decisión de uno es la que determina un resultado distinto. Querer de corazón, decidirse a permanecer fieles al Señor, porque hemos encontrado en Dios, en Jesús, en el Santo Espíritu, nuestro todo. No teniendo nada, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y eso es suficiente para vivir. Y que podamos recordar y reconocer que ante esta realidad, Señor, yo no me quiero apartar de ti. Ayúdame. Te necesito. Con todas mis limitaciones, con todos mis fracasos, con todas las veces que te he dado la espalda. Señor, aquí estoy. Y eso es lo que el Señor toma para transformarnos, para hacernos de nuevo, y donde la iglesia tiene una labor hermosa de animarnos, de consolarnos, de alentarnos. Vamos, vamos que se puede. Vamos, no hay nada mejor que vivir la vida con el Señor. No vuelvas atrás, no mires atrás. Queda tan poco para que esta carrera termine. Vamos, luchemos juntos. Y en ese ejercicio el Señor nos sana. El Señor cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de pensar para que podamos actuar distinto. Y toda la gloria en nuestras vidas va a ser de Jesús, porque otros van a reconocer: oh, lo necesito para poder servir al Señor junto a Él, junto a ella. Reconozco que el Señor le usa, reconozco que hay algo genuino, que de algo triste el Señor transforma todo y lo convierte en algo útil para su gloria. Y la invitación, hermanos, es a esa realidad. Les animo en el nombre de nuestro Jesús, el Santo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Yo no sé cómo lo hizo en Bernabé, en Antioquía, pero estoy seguro que puso todo su corazón para animar a los cristianos a ser fieles al Señor a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo peligro, porque hemos comprendido una realidad que es maravillosa. Jesús es el Señor y Él está con nosotros, su iglesia. Y no solo como comunidad, como familia de fe, sino que en lo individual, en lo personal. Él es quien sacia nuestras vidas, Él es quien llena por completo lo que somos. Si Juan Marcos no fue capaz de renunciar a todas sus posesiones, porque eso estaba ocupando el primer lugar en su vida y no el Señor, Jesús no le condenó. Lo amó con tanta misericordia. Si, hermanos, no sepultaron a este joven que quería servir pero le costaba, pero en su caminar le animaron: vamos que se puede, vamos, no te rindas, no te canses. Eso habla bien de una iglesia que está llena del amor de Dios y se preocupa tanto de aquellos que tienen tanta necesidad de Dios. Si vamos a avanzar, si vamos a ganar a muchos, no nos olvidemos de quién tenemos a nuestro lado. Porque aquí hay personas solas. Aquí hay hermanos que no saben cómo llevar sus fracasos, que no saben cómo luchar con sus derrotas, con sus dudas y con sus contradicciones, y necesitan escuchar de hombres como ustedes o mujeres como ustedes que el Señor todo lo puede, porque lo hizo conmigo y estoy seguro que lo hará también contigo. De eso se trata ser iglesia, de ayudarnos, de estimularnos unos a otros a permanecer fieles, de amarnos en el Señor. ¿Para qué? Para que al final de la historia se diga que no solo somos útiles para el ministerio, para el servicio, para cosas que el Señor tiene para nosotros, sino que el Señor realmente quiere glorificarse a través de tu vida. Yo no sé si estás a punto
como decimos acá en Chile, y por favor, perdónenme la aclaración los hermanos chilenos, pero como comentaba el lunes pasado, hasta ahora tenemos más de 10 nacionalidades que componen nuestra familia de fe, y eso es hermoso, es hermoso. Y acá en Chile decimos, estamos a punto de tirar la toalla cuando ya no damos más con nuestras limitaciones, cuando ya no nos da la cara para poder volver a pedir, Señor, perdónanos, porque he fallado tantas veces en lo mismo. Oh, en el nombre de Jesús, no te rindas. En el nombre de Jesús, no te canses. Permanece fiel, permanece con todo tu corazón amarrado al Señor, a pesar de que no tengas fuerzas, a pesar de que no creas en lo que tú puedes hacer. Déjame decirte que Jesús, al mirarte, te ama con todo lo que eres y con todo lo que tienes, y eso es lo que Él quiere transformar para su gloria. ¿Cuántos hoy necesitan ser fortalecidos, ser consolados por el Señor? ¿Cuántos hoy quieren reconocer, Señor, eres todo lo que tengo? Tú conoces mis fracasos, pero también conoces que sin ti yo no soy nada. Lo que quieras hacer de mi vida, Señor, aquí estoy. Pero yo hoy quiero decidir, aunque todo se vea oscuro, incierto el día de mañana, yo hoy quiero decidir que no me quiero apartar de ti. Y ayúdame en ese intento, Señor, porque quiero servirte, porque quiero ser alguien que glorifique tu nombre, porque quiero ser hallado digno en la forma en que tú nos miras y nos quieres usar, pero solo no puedo. Quiero invitar aquí adelante a todos aquellos que hoy han venido creyendo que el Señor se olvidó de ustedes, que déjame decirte que no es así. Hoy el Señor quiere mirarte a los ojos y con su mirada decir que te ama y que espera que con sencillez de corazón tú puedas reconocer: Señor, no me quiero alejar de ti, no más, y lo que tú quieras hacer de mí, Señor, aquí estoy, pero de ti no me quiero alejar. ¿Cuántos hoy quieren volver a casa distintos, transformados, renovados? ¿Cuántos hoy quieren rendir aquí en el altar los fracasos, las derrotas y levantarse en victoria para que el tiempo que venga por delante, aquel tiempo que solo el Señor conoce, se pueda decir de ti, de mí: oh, qué útil es para el ministerio al cual el Señor nos ha llamado, animando, consolando, sirviendo con tanta fidelidad. Su vida habla por sí misma. ¿Cuántos de los que están acá quieren volver a encontrarse con el Señor? La invitación es a eso, a que hoy el Señor pueda restaurar corazones heridos, pueda devolver el gozo de la salvación en varios, que hoy se sientan una vez más amados, pero que se conozcan amados por el Señor, que no se ha olvidado de ti, que tiene mucho más, que no ha terminado contigo. Aleluya. Oremos juntos. Y lo que hemos de vivir de aquí en adelante, que sea lo que el Señor quiera, aprendiendo de Él, que Él nos moldee, que Él nos transforme, pero ya no más de lo mío, ya no más de lo mismo. Señor, aquí estoy, aquí estoy.
Aleluya. La invitación está abierta para todos aquellos que no se consideran amados por el Señor, que incluso han llegado a pensar que su tiempo ya pasó. No, no, el Señor está aquí dispuesto a restaurar todas las cosas, porque Él no ha cambiado. Aleluya. Aleluya. Quiero pedir a los pastores si me pueden ayudar a orar. Pero antes de bajar de este lugar, siento muy fuerte decirte que el Señor sí conoce tus fracasos. El Señor sí conoce las veces que has intentado cambiar y no has podido. Pero a pesar de todo ello, Él te sigue amando. Y a pesar de cómo hoy te sientes, Él sigue creyendo en la obra que en ti puede hacer si se lo permites. No vuelvas a casa con ese sentimiento de pérdida o de derrota, porque el Señor en este mediodía quiere restaurar tu vida como solo Él lo puede hacer. La palabra del Señor dice que cuando Él viene a nuestras vidas, hace las cosas de nuevo. Y eso es el Evangelio. Buenas noticias, siempre nuevas y siempre buenas. Y hoy el Señor quiere comenzar de nuevo en ti. Esta invitación es para ti. No necesito alzar la voz, no necesito gritar, no necesito apelar a ninguna emoción, sino tan solo decir que Dios no ha trabajado, no ha terminado aún de trabajar en ti. Te invita una vez más a su taller. Te invita una vez más para que Él haga esa obra maravillosa en tu vida. Ven, oremos juntos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque vemos en ella el gran amor. Gracias porque vemos que eres tan bueno con nosotros. A los hermanos que han venido ante tu altar, visítalos ahora. Las áreas de su vida que hoy tienen que ser restauradas, heridas que tal vez el tiempo no ha podido curar, que en esta hora tu Santo Espíritu, como ese bálsamo, como ese aceite, pueda sanar, que toda amargura en este mediodía sea quitada y el gozo de la salvación, ese que viene por creer en ti, por entregarnos por completo a ti, Señor, sea derramado en la vida de mis hermanos. Úsales, así como frágiles que son o se ven, úsales para que en todo la gloria evidentemente sea tuya y no de ellos. Señor, vuelve a poner sueños en sus vidas, esos sueños que tenían en ti, que hoy sean resucitados en tu nombre. En este tiempo que tanto necesitamos que tu Santo Espíritu use la iglesia, restaura la vida de aquellos que quieren servirte, que quieren serte fieles, que quieren permanecer fieles a ti a pesar de toda circunstancia. Gracias porque hoy marcas un antes y un después en sus vidas. Yo lo creo. Gracias porque hoy, Señor, comienzas a trabajar nuevamente en sus vidas. Llénalos de gozo, llénalos de tu paz, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias.
Gracias, Jesús, por lo bueno que tú eres. Te damos toda gloria. Te damos toda honra, porque has sido tan bueno para cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos. Señor, úsalos. Úsalos como no han imaginado. Úsalos, Señor, para consuelo de muchos. Úsalo para que sus testimonios en medio nuestro nos animen, nos consuelen, nos haga necesitar de ellos cada día para avanzar juntos en esta tarea tan hermosa que nos has dado. Pero gracias porque hoy has querido tratar con sus corazones en primer lugar. Gracias porque hoy le has vuelto a repetir que no te has olvidado de ellos, porque tus sueños en ellos son depositados y avivados una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en sus vidas, para que también ellos a ti te glorifiquen. Aleluya.